Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Con 6, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer debate, análisis de profundidad de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo. La semana pasada tuvimos una serie de programas sobre la radio, sobre la independencia de los medios de comunicación, celebrando el viernes pasado el Día Mundial de la Radio. Hoy arrancamos con un programa muy interesante, ya de otro tema, que ahorita les vamos a contar de fondo, agradeciéndoles su sintonía en vivo en 93.5 en FM y esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2. Hoy me acompaña nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora en Matices. Hoy ha sido, empezamos la semana con un único proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que es la Ruta 32. Ya veremos cómo se desarrolla el debate hoy en el Congreso y bueno, hay cifras importantes, la información que nos contaba Isel en el micro de noticias y lo que escuchábamos también en la segunda emisión de noticias, cómo las bandas criminales se han trasladado hacia Alajuela. Sí, es muy interesante, grandes desafíos tiene la Fuerza Pública de Alajuela en materia preventiva y el OIJ de Alajuela en materia de investigación. Pero Isel también está con nosotros, nuestra productora. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a esta hora y también agregarle a esta información el índice de confianza a empresarios que hoy dimos a conocer en Noticias Monumental, sí, y que dice que 4 de cada 10 empresarios dicen que el clima de inversión está peor que hace un año y también que 7 de cada 10 dicen que no contratará o espera no contratar en los próximos meses. Sí, hay al menos 2 noticias ahí dando vueltas. Alex tocaba el tema del proyecto único en la Asamblea Legislativa. Aquí hay que ser muy claros para los que no somos expertos en materia legislativa. En las sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo el que convoca o desconvoca proyectos. El viernes anterior habían 17 proyectos sobre la mesa. En una estrategia política legislativa, el Poder Ejecutivo retira 16 proyectos y deja solo uno. Es decir, quieran o no, los diputados hoy cuando empiecen sesión a las 3 de la tarde encontrarán solo un proyecto en la mesa y tendrán por obligación que discutirlo. Es la ampliación de la Ruta 32. Había algunas reticencias por parte del Frente Amplio. Reitero, en materia de estrategia, el gobierno lo que ha hecho es retirar todo lo demás para que solo se encuentre en ese proyecto, que podría ser discutido, inclusive aprobado esta misma tarde. Sí. Recordemos que tiene plazo perentorio, no el proyecto, sino la oferta. ¿Verdad? China hizo una oferta para ampliar la Ruta 32, si no me falla la memoria, 465 millones de dólares. Ellos, ya, desde octubre del 2013, ese era el costo programado. En una entrevista con Noticias Monumental, los ingenieros de Check, que es la empresa china, que tiene un nombre larguísimo, entonces lo vamos a cortar a Check nada más, ellos dijeron, bueno, vamos a mantener el costo lo más que podamos, pese al aumento en las materias primas que han existido desde octubre hasta esta fecha, y lo mantendrán hasta el 28 de febrero. Y precisamente, Alex, en un mecanismo para forzar su aprobación antes del 28 de febrero, es que sale esta estrategia legislativa de dejar solo un proyecto en la mesa esta tarde. Y a mí lo que me llama la atención es que ayer el presidente Luis Guillermo Solís decía, yo les exijo a los diputados que aprueben este proyecto de la Ruta 32, la ampliación, no sé si hoy, no sé si mañana, no sé si esta semana, pero no deja de llamar la atención porque fue el mismo gobierno el que atrasó la aprobación por dudas que tenía, porque el presidente Solís intentó renegociar el contrato con China, fue hasta el gigante asiático también, con una delegación bastante amplia de ministros, y ahora el presidente Solís le exige a los diputados aprobar este proyecto de una vez por todas. Lo que hoy va a pasar en la Asamblea Legislativa es algo inédito.
se va a abrir a comisión la Asamblea Legislativa para ver unas mociones mínimas, de cambios mínimos que logró el gobierno en esta negociación con China, y a partir de ahí se espera que se apruebe en primer debate el proyecto de ley a partir de hoy, puede ser durante esta semana. Vamos a ver cuánto tiempo el gobierno va a estar con un único proyecto en el Congreso. Es inédito, es la primera vez. Sí, según nos decían a nosotros varios analistas consultados, es una de las primeras veces que sucede que el gobierno obliga, porque es lo que está haciendo el gobierno, está obligando a los diputados a discutir un único proyecto. O sea, no les está dejando opción, es lo discuten o lo discuten. Eso era parte de lo que nos decía Melvin Jiménez el viernes anterior, tras las comparecencias que estaban para discutir el proyecto de ley de la DIS, que a la pregunta esa de que muchos diputados decían que no habían suficientes iniciativas, era eso, que decía que era una metodología que ellos estaban implementando de no saturar con iniciativas las sesiones extraordinarias, sino ir haciéndolo gradualmente. Vamos a ver qué pasa. Sí, uno podría discutir, y de hecho se ha discutido ampliamente, y en estos micrófonos particularmente, las críticas al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, en cuanto a comunicación, ¿verdad?, hacia el externo, pero no hay lugar a dudas de que don Melvin es un muy buen negociador a lo interno, que habla muchísimo con los diputados, pero que ahí tiene un hombre muy fuerte en la Asamblea Legislativa, que es Víctor Morales Zapata. Sí, más que don Melvin Jiménez, que ha perdido toda la legitimidad en las bancadas, sobre todo de oposición, el negociador del gobierno es don Víctor Morales y la jefa de fracción, doña Emilia Molina. Pero tiene dos frentes, porque don Melvin negocia no con los diputados, negocia con los grupos sociales. Y estoy de acuerdo, don Víctor Morales. Claro, pero la ruta 32 no hay que negociarla con grupos sociales, sino con los diputados. Pero si vos medís los resultados, Alex, ¿no te parece? Digamos, ahí está, este gobierno ha sido relativamente exitoso en cuanto a negociación para sus intereses. Es decir, tienen el directorio legislativo, han conseguido proyectos. Pero para ¿a qué ellos, costa? Aquí hay que ver cuánto puede repercutir esto a largo plazo, ¿verdad? A eso sí hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Sí. Esa negociación. Sí. No, de generar el tipo de negociaciones. Recordemos que la negociación que se dio para aprobar el presupuesto de la República 2015 fue algo muy polémico y que generó muchas fricciones en la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, inclusive vamos a ver, ya está la resolución de la consulta constitucional sobre el presupuesto, pero bueno, lo sacó exitosamente el gobierno en ese momento. Después vinieron los cuestionamientos de la Sala Constitucional, y ahora vienen las acciones de inconstitucionalidad producto de esas consultas, ¿verdad? Sí, vamos eso a hay ver que qué quitarle pasa. Sí, pero en cierta parte lo que dice Isel tiene toda la razón. Hay que ver a largo plazo qué tan ventajoso es, porque por ejemplo maneja el gobierno el directorio legislativo y el presidente del Congreso vició el procedimiento, según dice la Sala Constitucional, y maneja también el directorio legislativo, y la Fiscalía tiene una investigación abierta contra los 3 miembros del directorio, que don Henry Mora fue ese oficialista, por el supuesto delito de peculado también, ¿verdad? Sí. Habrá que ver qué tan beneficioso es. Por eso decía para sus intereses, es decir, cuando uno ve los resultados para sí mismo, ¿tienen el directorio? Sí, tienen el directorio. ¿Tienen el presupuesto aprobado? Tienen el presupuesto aprobado. Pero vea todo lo que ha significado. Rounds, ¿verdad? Son rounds de todo un combate, a ver qué podría pasar. Bueno, ese es uno de los temas. Importante. Y el otro de los temas es efectivamente el tema de la confianza de los empresarios. Titulábamos nosotros que 4 de cada 10 empresarios dicen que el clima de negocios está peor. Por ahí, y quiero decir el nombre, Eugene nos cuestionó y dijo, bueno, es que ustedes titulan 4 de cada 10 y no 6 de cada 10 lo ve mejor. Es que los otros, uno no puede extrapolar de esa forma, los otros resultados están divididos. 4 de cada 10 son los que ven que el clima está peor, el resto se divide. Y no tenemos nosotros certeza que los otros 6 piensan que sí. Sí, ellos siempre lo encasillan. Yo lo acabo de revisar, el 44 piensa que está igual, digamos que ahí no hay un quiebre. El 16 piensa que está mejor. Sí. Bueno, ahí hay una mezcla entre mucho mejor y mejor. Esos dos juntos son 16%. 44 igual, 3% no responde. Y 38% dice que el clima de negocios está peor, que sigue siendo algo preocupante, el aumento del desempleo, la pérdida de confianza, el brinco de los bancos con el tema del encaje, que tuvimos aquí a los representantes del Banco Central la semana pasada, sigue siendo algo muy preocupante en materia de negocios en general. El gobierno ha recibido muchas críticas del sector empresarial. Hace unas semanas, don Ronald Jiménez, el presidente de UCAP, nos decía que
desde noviembre no sesionaba el Consejo de Competitividad, que está integrado, aparte de empresarios, por el presidente y los vicepresidentes, que también es algo que hay que prestar atención y que también genera cierta parte de incertidumbre. Pero a raíz de esa publicación sesionaron. Ajá. Sesionaron a raíz de esa publicación y UCAEP insiste en, que es la Cámara de Empresarios, insiste en calificar como emergencia nacional la situación del desempleo. Sí, hay algo que ahora que usted menciona el desempleo que no podemos dejar pasar, y es que esta misma encuesta dice que 7 de cada 10 empresarios descartan realizar nuevas contrataciones este año, el 2015, y es un tema muy preocupante. El desempleo duplica la inflación. Y el desempleo llegó hace poco, nosotros poníamos una nota, creo que la semana anterior. Ya se lo busco porque no lo de hecho, el Estado de la Nación decía que, bueno, según informes del Estado de la Nación, no sé cómo está hoy, pero la tasa de desempleo abierto, que está en 8.5, que era la más alta, me parece que en los últimos 15 años. Sí. Y él es especialista del Estado de la Nación. Y uno conversa, ¿verdad? Uno conversa con la gente que está desempleada cuando uno sale a la calle, cuando se topa con algún taxista. El subempleo es otro tema también que tiene que estar presente. Y bueno, que 7 de cada 10 empresarios digan que no van a contratar a nadie en el 2015, yo no sé qué alarma hay que encender. No, y vieras que... La sirena es monumental. Sí. Aquí hay que ser muy claro en algo, porque yo he escuchado gente decir que, bueno, no importa, porque hay gente que no está buscando trabajo. Hay que recordar que el desempleo es la cantidad de gente que está buscando trabajo y que no lo consigue, no los que no están buscando trabajo, eso no ingresan dentro de ese índice. Incrementó 9.7%, Alex. En el último trimestre. Sí, en el último trimestre del año pasado. No incrementó 9.7, incrementó a 9.7 en el último trimestre, que es muy alto. Porque estaba buscando el dato anterior del segundo trimestre, no lo encontré aquí, pero es de 9.5 en la zona urbana y de 10.2 en la zona rural. Sí, es como se ha mantenido el indicador en los últimos meses, claro, más o menos rondando el 10%. Pero además aparece divorciado de los lugares que más lo necesitan. Digamos, la zona rural es una de las que más necesita trabajo y es donde hay mayor desempleo. Sí, eso es la parte que siempre permanece, es la tendencia de que en las zonas más vulnerables es donde no se dan las suficientes opciones de empleo. Obviamente siempre van a quedar rezagadas las personas de zonas urbanas, más que de las zonas rurales, mejor dicho, más que de las zonas urbanas. Están las debilidades divorciadas de las fortalezas. En empleo, ¿sabe dónde más? En educación. Hoy vamos a hablar de la situación de la educación en nuestro país. A mí me sigue pesando y asombrando el dato de la deserción, que no es nuevo, de la deserción en secundaria. La mitad prácticamente de todos los estudiantes que ingresan a secundaria no la terminan. Ese es el tema de fondo hoy, la situación de la educación de nuestro país. No sé si les queda algo pendiente de actualidad. Y si no, entramos con el tema de fondo. Entremos con el tema de fondo porque es importante también, ya que hablamos de desempleo, educación. Sí. Ya hace una semana que entraron las clases y es importante. Tiene que ver directamente. Yo no me imagino la calidad de empleo que espera un joven que no tenga bachillerato. Bueno, recordemos los datos que decía el lunes anterior, hace 8 días que inició el curso lectivo, don Luis Guillermo Solís y también don Carlos Alvarado, que si en este momento todos los estudiantes terminaran la secundaria, la pobreza se reduciría a la mitad. Claro. Eso es algo muy impactante que la gente debería de no solo ver el dato, sino también traerlo para sí. Sí, y están estrechamente conectados. Por eso quiero agradecerle a doña Isabel Román, que está con nosotros esta tarde. Ella es coordinadora del programa Estado de la Nación. Doña Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, y Alexander e Isel. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. También está Jennifer León con nosotros. Ella es investigadora del programa Estado de la Nación. Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación y el espacio. Gracias a las dos por estar aquí. Están trabajando en el informe de este año, 2015, estoy atrasado. Los datos disponibles hasta este instante eran los del informe de 2013, donde precisamente ustedes usan una frase muchas veces, y es que las debilidades están divorciadas de las fortalezas en materia de educación en nuestro país, doña Isabel. Sí, Randall, desgraciadamente ese es el balance que nosotros hemos venido planteando al país, en el sentido de decir que nuestra educación es como un rompecabezas sin armar. Hemos venido teniendo logros importantes en los últimos años en materia de financiamiento, oferta educativa, coberturas, y que son logros muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de financiamiento, hemos hecho un esfuerzo importante como país de aumentar los recursos destinados a la educación.
prácticamente de un 4,2% a un 7,2% entre el 2006 y en la actualidad, y eso es un esfuerzo que pocos países lo hacen en América Latina y en el mundo. Sin embargo, no necesariamente esto se traduce en mejores resultados, y este es un tema que nosotros hemos insistido, porque aquí el tema de fondo es, siendo que no estamos logrando conectar estos logros con un conjunto de debilidades que seguimos arrastrando: bajo logro educativo, problemas de rendimiento, problemas de deserción, problemas de ambientes de aprendizaje en términos de mala infraestructura que ustedes todos los días informan, el tema de todo lo que tiene que ver con problemas en la calidad de los docentes, sí, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos en el balance estos logros con estas debilidades, lo que encontramos es que no logramos encontrar las bisagras, ¿verdad? Aquí el gran desafío que tenemos como país es en los cómo, en cómo vamos a articular, y esa es un poco lo que nosotros hemos venido planteando, la necesidad de que las autoridades y pues nuestros políticos nos digan sobre cómo, porque de los problemas pues nosotros nos hemos venido encargando de documentarlos, el tema es cómo los vamos a atender. Sí, que disculpen que haga un ejemplo tan burdo, una ilustración tan burda, pero sí es como si tuviéramos un equipo de fútbol con una muy buena delantera, una pésima defensa, y seguimos contratando delanteros en el resto de las temporadas y nunca nos preocupamos de la defensa. Ahí es donde vemos, digamos, una disociación entre las fortalezas que tenemos y las debilidades que tenemos. Y es que, Jennifer, casi que las palabras de doña Isabel se podrían resumir en que tenemos una muy buena cobertura financiera y de alcance versus una pésima, bueno, pésima no, ahí le agregué el adjetivo, versus una calidad que no es la deseada. Sí, y sobre todo en términos de logro educativo tenemos grandes problemas, tenemos coberturas altas en primaria, se bajan un poquitito en secundaria, sobre todo para la educación diversificada, pero no logramos que los estudiantes se gradúan finalmente de secundaria. El logro sigue estando alrededor de un 47%, ¿verdad? Que eso quiere decir que si en la mitad de cada 10, 5 no logran terminar la secundaria, ¿verdad? Y eso ha sumado a un montón de factores que tienen que ver, que los mismos estudiantes señalan, con la calidad de la educación que reciben, ¿verdad? Sí tiene que ver con problemas socioeconómicos, sí tiene que ver con el ambiente que tienen en sus propios hogares, pero tiene mucho que ver con el apoyo que reciben los estudiantes en las aulas y la calidad de la educación, cómo perciben ellos la calidad de la educación que reciben. ¿Qué es lo que está haciendo falta, doña Isabel? Nosotros tenemos todas estas cifras que ustedes en el estado de la educación han venido trabajando por años. Bueno, nos dicen, por ejemplo, también que 5 de cada 10 estudiantes no logran terminar la secundaria. ¿Qué es lo que está fallando en Costa Rica en el tema de educación? ¿En qué estamos fallando? Estamos fallando, yo diría, en que no estamos trabajando bien el tema de las prioridades, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo, como decía yo, de cercano al 7,2% del Producto Interno Bruto, y seguramente podemos llegar al 8%. Más de esa plata lo vamos a tener, y entonces aquí se impone un tema que tiene que ver con el tema de gestión por resultados, los mecanismos mediante los cuales nosotros estamos monitoreando la gestión por resultados. Y véanlo así, o sea, a veces perdemos perspectiva de que estamos en una transición demográfica muy importante, sí, que no necesariamente es una amenaza, sino que puede hacernos un viento de cola muy importante. Hoy por hoy, la mayor cantidad de estudiantes se concentran en la secundaria, y es ahí donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos de planificación. Sin embargo, cuando uno pregunta cuáles son los escenarios de mediano y largo plazo, de cómo estamos planificando el desarrollo del sistema educativo para los próximos años, ese tipo de ejercicios no están presentes. Ahora, no existe una práctica de planificación institucional de mediano y largo plazo que nos digan, bueno, si en ciertas zonas van a reducirse el número de los niños en las escuelas, ¿qué vamos a hacer ahí? Sino que esperamos que se nos venga el problema encima, ¿verdad? Y entonces la gente piensa, bueno, algunos dicen, bueno, van a empezar a despedir maestros. No se trata de eso, más bien puede ser que podamos tener 2 maestros por grupo, sí, ¿verdad? Si lo planificamos. El tema es decir que estamos en una transición demográfica muy importante y no estamos tomando las medidas para hacerlo. Pero además, no estamos afinando los mecanismos de medición de resultados, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de, por ejemplo,
instrumentos claros como información a nivel de estudiante. Vean ustedes, las estadísticas que el Ministerio produce y que nosotros pues procesamos y repensamos, son a nivel agregado por centro educativo. Nosotros no tenemos información a nivel del estudiante. Y bueno, en el Ministerio se han dado iniciativas en esta línea de empezar a fomentar un programa de información a nivel de estudiante que no ha prosperado o que no se ha generalizado como quisiéramos. Bueno, ese es el tipo de herramienta que nosotros necesitamos saber. ¿Cómo le va a ISEL en matemáticas y en español en el primer trimestre del año y no esperar a que ISEL se quede a final de año para tener las medidas correctivas y cómo usar esa información? En general lo que tenemos es que no usamos la información que se genera. La información de los exámenes de bachillerato que año a año se producen nos dicen, bueno, en qué están fallando los estudiantes. Las pruebas diagnósticas que el Ministerio hace, que son pruebas con muestras de 6.000 estudiantes, o sea, implican un enorme esfuerzo para el Ministerio y nos dicen en qué están fallando los estudiantes. Y esa información generalmente poco se usa para devolvérsela al docente y decir, bueno, por centro educativo, estos son los problemas que tenemos, ¿cómo le hacemos para remontar? Ese tipo de mecanismos específicos es lo que necesitamos afinar el lápiz en esta materia. En exclusión educativa, por ejemplo, hemos hablado de la deserción y de los problemas, pero bueno, ya sabemos, por los estudios diversos que se han hecho, que los estudiantes se van, por ejemplo, porque tienen que caminar hacia el centro educativo y que lo que necesitamos son estrategias específicas, trajes a la medida a nivel de centro educativo y de zonas para atender el problema. No podemos poner recetas generales. Avancemos, es una buena iniciativa que ha dado resultados, pero resulta que, por ejemplo, Avancemos se le da la plata a los jóvenes, pero no está encadenado con rendimiento. Entonces ahí hay otro cómo encadenamos el que se le dé la beca, pero además haya toda una estrategia en ese colegio para darle seguimiento al rendimiento de ese estudiante, porque lo que está ocurriendo es que se le da la beca y todo el mundo se olvida de que ese estudiante está becado. Y no estamos haciendo estrategias focalizadas a cada centro educativo, sino que es una sola. O sea, muchas veces, como esta de Avancemos, es una estrategia que aplica para centros educativos de la zona rural, de la zona urbana. Lo que usted menciona es hacer trajes a la medida para cada centro educativo, atender las necesidades con estrategias específicas. Eso es. O sea, ¿cómo hacemos, cómo retomamos las particularidades de cada zona y de cada centro de tal manera que le lleguemos a los problemas específicos? Vean ustedes, por ejemplo, nosotros nos fuimos a estudiar a estudiantes desertores, los fuimos a perseguir, más de 200 estudiantes, que vieran cómo nos costó encontrarlos, ¿verdad? Porque tuvimos que pegarnos a los EBAIS para encontrarlos, porque ni en los mismos centros educativos los ubicaban, ya se habían ido, ya no sabían dónde estaban. Y encontramos que, por ejemplo, en Limón los estudiantes se van por razones económicas, por problemas económicos de sus familias, pero en San Carlos no se van por razones económicas, se van porque tienen que caminar largas horas hasta el centro educativo. Entonces no le podemos aplicar la receta de Limón a San Carlos, ¿verdad? O, por ejemplo, encontramos muchachas que se habían ido porque habían quedado embarazadas. Bueno, eso es una estrategia muy específica, que entonces ahí es donde nosotros decimos no podemos aplicar recetas generales. Perdón, y tal vez hay que agregar que ahí es donde es importante los sistemas de información que tengamos. No podemos saber cuáles son las diferencias, porque, por ejemplo, en Limón encontramos que dos colegios que estaban muy cerca uno al otro tenían razones distintas por las que los estudiantes se iban del colegio. Entonces no podríamos saber esto si no tenemos un mecanismo de información, inclusive a nivel de estudiante, que nos permita hacer este monitoreo temprano, ¿verdad? Como ir viendo dónde se encienden las alarmas para actuar preventivamente y no remedialmente. Y se supone que para eso están las direcciones regionales, ¿no? Para tener todas esas informaciones. Bueno, hay toda una estructura del ministerio, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país, que debería efectivamente estar avanzando en todo ese tema de los sistemas de alarma temprana, de alerta temprana, sistemas de alerta temprana, que podamos realmente usarlos y que sean efectivos. Porque un poco lo que nosotros encontrábamos era cuando entrevistábamos a directores, docentes, está toda la buena voluntad, ¿verdad? Pero se supone, bueno, es que yo supongo que se van por esto, yo supongo que se van por lo otro, no, es combinar métodos más rigurosos de análisis, de monitoreo, junto con pues, el conocimiento que por supuesto tienen los docentes y que es muy valioso, pero que no es suficiente, hay que complementarlo. La información de los EBAIS es importantísima sobre las características de las familias. Un poco nosotros tenemos como todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Pero el EBAIS no se habla con la escuela o con el colegio, ¿verdad? Y entonces ahí donde podríamos armar estrategias de combate local
de la exclusión, donde se involucre la municipalidad, el EBAIS, el colegio, los hogares, no ocurre, ¿verdad? Esas sinergias no las hacemos. Perdón, no, adelante. Y no solo en términos de exclusión, porque también pensarlo en términos de cobertura. Yo sé, hemos detectado, por ejemplo, que en preescolar las coberturas se mantienen muy bajas, ¿verdad? Y sobre todo hay zonas como más alejadas normalmente, que son las que tienen todavía coberturas más bajas. La gente manda menos los niños al preescolar. Bueno, ahí deberíamos tener un mecanismo, los EBAIS podrían ser un buen mecanismo para indagar cuáles son las razones que hay detrás de que si hay un kinder, ¿por qué no lo envían, verdad? ¿Por qué no envían a los niños al colegio? Y si no hay un kinder, bueno, un mecanismo para solicitar uno, ¿me entiendes? Son estos mecanismos que debemos idear a nivel ya más local, más a la medida. O en ambientes de aprendizaje, todo el tema de los problemas de los ambientes de aprendizaje, que nosotros hemos señalado el tema de la infraestructura. Bueno, ahí tenemos problemas que arrastramos porque durante todos los años 90 empezamos a invertir más en educación y a empezar a construir nuevos colegios, pero los que ya estaban los dejamos que se cayeran a pedazos y ahora los tenemos bastante mal. Pero ¿qué es lo que pasa? El ministerio no tiene un inventario de los centros educativos que le permita tomar decisiones acertadas. Un inventario, digo yo, un censo que sepa, que vaya un ingeniero y diga, bueno, este centro educativo está en este y este estado, ese inventario no existe. Bueno, eso es un instrumento, es un cómo. Bueno, necesitamos tomar, no hay una política de mediano y largo plazo en materia de infraestructura. Bueno, ahora parece que se va a empezar a trabajar en eso, eso es una buena noticia. Nosotros no tenemos criterios estandarizados, por ejemplo, sobre mínimos para construir centros educativos. Hacíamos en el Estado de la Nación un estudio con unos ingenieros de la Universidad de Costa Rica, de PRODUS, que nos ayudaron como a establecer criterios de calidad de los centros educativos. Esos mínimos que nosotros digamos como país, por debajo de esos mínimos no se construye en este país ningún centro educativo. Bueno, esos mínimos no existen, ¿verdad? O el tema de la conectividad en los centros educativos de que tanto hablamos. Ahí están los cómo. El tema es las herramientas de cómo vamos a atender, porque hablar de mejorar los ambientes de aprendizaje en general, sí, todos estamos de acuerdo. El tema es cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Como decía un campesino panameño, el problema no es pintar palomas, es ponerle pico y que coma, ¿verdad? Bueno, ese es un poco el tema importante. A mí siempre cuando veo las cifras de la inversión en educación me llama la atención porque de hecho el país a nivel centroamericano es uno de los países que más invierte, 10 veces más que Nicaragua, pero cuando uno ve las cifras de deserción, solo Nicaragua supera a Costa Rica en la cantidad de deserción de secundaria. ¿Ustedes creen que está utilizado bien el presupuesto, tomando en cuenta que una gran parte se va únicamente al pago de salarios? A ver, aquí hay una discusión que hay que dar y que hay que tener cuidado cuando se aborda ese tema, en el sentido de, nosotros tenemos que partir de un hecho que es que el sector educativo es un sector alto en mano de obra, intensivo en mano de obra, ¿verdad? O sea, es un sector que invierte fundamentalmente en docentes, ¿verdad? Entonces, siendo un sector intensivo en mano de obra, pues eso hace que automáticamente la mayor parte del presupuesto se vaya en salarios, ¿verdad? El tema no es los salarios, el tema es los resultados que estamos obteniendo como producto, digamos, de ese gasto, inversión. Ese no es un gasto, es una inversión, estamos invirtiendo en los educadores y es así porque el sector educativo es así, ¿verdad? El tema es que no hemos acompañado esa importante inversión en recurso humano, en generar instrumentos que nos permitan ir valorando los resultados que vamos teniendo, porque entonces, ¿cómo decir? A mayor financiamiento, malos resultados, algo está pasando, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno se tiene que devolver y decir, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que estamos teniendo a la mano para medir esos resultados? Es un problema de la formación de los docentes, es un problema de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero no tenemos una trayectoria en nuestro sistema educativo de evaluar, ¿verdad? Eso incluso hasta se convierte en una mala palabra, ¿verdad? Siendo que no es así. Los países más desarrollados con sistemas educativos de calidad en el mundo, la evaluación es una actividad permanente para tomar decisiones para favorecer el mismo desarrollo de los docentes, ¿verdad? Para favorecer su desarrollo profesional. La única forma que podemos ayudar, si es que tienen algún problema, es conocer cuáles problemas tienen, cuáles debilidades, cuáles fortalezas, porque acá lo que pasa es que buenos y malos docentes tenemos en nuestro sistema educativo y los buenos se pierden porque
no sabemos ni de los buenos ni de los malos. Están en el mismo saco. Sí. Están en el mismo saco. ¿Ustedes creen que no se ha evaluado o que la forma en cómo se ha evaluado no ha sido la mejor? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Bueno, la forma en que se ha evaluado no ha sido la mejor, ¿verdad? Hay una forma de evaluación donde cada director a final de año pues hace un balance de sus docentes para aprobar la anualidad del próximo año, pero no siempre esa información se centraliza. Es igual que en el resto de la administración pública, así que el es. Jefe dice tanto y casi todo el mundo tiene. Pero el director a todos los profesores, ¿es así? ¿O? A los docentes. Sí, Claro, sus docentes, pero es igual que las anualidades en cualquier institución pública, que el jefe directo evalúa, se lo manda a su jefe superior y sale una sola plana del ministerio. Hubo un tiempo en que hacían pruebas, ¿no? Para los profesores también, digamos, a los de matemáticas les hacían una prueba de matemáticas. La Dirección de Control de Calidad o de la Dirección de Evaluación y Control de la Calidad hizo hace unos 2 o 3 años unas pruebas en matemáticas y en inglés. Pero eran diagnósticas, ¿no? Eran diagnósticas. Eran voluntarias. Y eran voluntarias y diagnósticas, pero bueno, participó un número importante de los docentes, así que también vean aquí que también hay un interés de los docentes también por saber cómo están, ¿verdad? ¿Y para qué sirvió eso? Bueno, para darnos cuenta, sí, que más o menos el 40% de los docentes en matemáticas no lograban resolver la prueba de bachillerato que les ponen en matemática a los chicos. Y por ejemplo la de inglés se utilizó para que los que habían salido por debajo del nivel llevaran unos cursos extra de inglés. Sí. El problema fue que no evaluamos después de esos cursos a ver qué tanto mejoramos, ¿verdad? O sea, lo estamos haciendo a media. Pero entonces vean ustedes esto, que podría ser un programa sistemático, ¿verdad? Estar haciendo esas pruebas y que sean voluntarias, no tienen por qué ser obligatorias ni mucho menos, que sean voluntarias, los docentes que quieran participar. ¿Qué es lo que han hecho en otros países? Se hacen voluntarias los docentes que quieren participar y aquellos que salen mejor se les da un reconocimiento, se les acredita por 1 año, se les da un reconocimiento, un incentivo, ya sea monetario, o se les manda a estudiar afuera, o se les da una pasantía, en fin, se les da un reconocimiento a los que salen bien, y a los que salen mal, no es que se les va a despedir, porque es que ese es el fantasma que se saca ese es como el coco, ¿verdad? No es que se les va a despedir. El tema es, bueno, es cómo el ministerio se organiza y arma una buena estrategia de capacitación para mejorar a esos docentes en servicios que los queremos seguir teniendo ahí, pero en las mejores condiciones. Claro, pero es que aquí caemos en una frase que ustedes señalaban en el último informe que a mí me llamó mucho la atención. Hay actores institucionales, políticos y gremiales orientados a defender sus intereses particulares. Bueno, es que en Río Revuelto ganancia pescadores, ¿verdad? O sea, un poco el tema es que estamos en esta descoyuntura, como dicen los guanacastecos, estamos descoyuntados, ¿verdad? Y como no logramos articular eso, de ahí hay monólogos interesados, ¿verdad? Pues cada uno jala para su saco, ¿verdad? Entonces el tema aquí es decir, bueno, realmente este es un sistema educativo que necesita establecer prioridades, ¿verdad? Y prioridades en función de que a mayor cobertura, mayor calidad, porque aquí hay una discusión que a veces es un poco como bizantina, ¿verdad? Unos que dicen, no, hay más cobertura, no, otros mayor calidad, no, cobertura y calidad son caras de una misma moneda, ¿verdad? Y lo que necesitamos es ir mejorando en calidad para también ir mejorando la cobertura. El tema es que, claro, como no logramos afinar esos cómo y esas estrategias más específicas, de ahí, por todo lado, pues saltan discursos, diagnósticos. Cada actor tiene su diagnóstico del sistema educativo, que tal vez no necesariamente es que el diagnóstico esté mal, solo que es parcial. Pero aquí el más evidente, por ejemplo, y no las voy a poner a pelear con los sindicatos, pero digamos es el más mediatizado, es el que conocemos más. Sinceramente yo pocas veces he visto hablar a los sindicatos de calidad de la educación y muchas veces han hablado del salario de los educadores. Digamos, es una parte de todo el gran mapa de educación. Bueno, hay un interés, por supuesto, de mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Nosotros mismos en el Estado de la Educación hemos insistido que hay que tener a los docentes en las mejores condiciones salariales, en los mejores ambientes de aprendizaje. Yo no creo que no creo que sea cierto que los gremios no estén interesados en el tema de la calidad de la educación. Me parece que sí, si uno conversa con ellos y hay temas específicos que ellos han planteado y han abordado. El tema es que a la hora de concretar, ¿verdad? A la hora de concretar en proyectos específicos nos ha faltado mayor
concreción tanto de las autoridades como de los gremios de concretar aspectos específicos donde cada quien asuma el compromiso que le corresponde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el otro día hablaba con alguien sobre el tema del adelantamiento de materias. Bueno, esto es una medida que se toma justamente porque teníamos un sistema muy rígido que lo que hacía era que si un estudiante se quedaba en 2 materias tenía que repetir todo el año. Bueno, lo que se plantea es decir, bueno, usted puede, ya no se quede todo el año, puede ir adelantando materias. Esta, que es una medida muy concreta, que pues lo que busca es mejorar la retención y que los estudiantes no abandonen el sistema educativo porque tienen que repetir. Bueno, se tiene que ver acompañado de un conjunto de condiciones específicas y concretas en los centros educativos. Se tiene que ver acompañado de mejoras en la infraestructura, se tiene que ver acompañado de apoyos más en cuanto a apoyo administrativo, en cuanto a servicios de orientación. Se tiene que ver acompañado de docentes y de directores que se suban las mangas, ¿verdad? Y desarrollen estrategias de atención para esos estudiantes que sabemos que tienen problemas de rendimiento. O sea, ahí todos tenemos que colaborar, y eso es lo que a veces ha hecho falta. Nos quedamos en el discurso y pasamos pocas veces a concretarlo en la práctica. Alex. Sí, ahora que usted mencionaba esto justamente, doña Isabel, del tema del adelantamiento de materias, del tema también de las pruebas de bachillerato, estamos fallando en la medición de resultados, pero no solamente la medición de resultados de los estudiantes, sino en la medición de los resultados de los docentes. En eso estamos fallando. No tiene el país, por ejemplo, estadísticas del tema del bachillerato más profundas, estadísticas que nos permitan de alguna manera focalizar mejor el trabajo en el tema de bachillerato. Yo creo que en materia de bachillerato se ha venido mejorando el sistema de evaluación. Por ejemplo, ahora se hace toda una evaluación que se denomina niveles de desempeño, o sea, saber en qué están fallando los estudiantes en términos del manejo de conceptos, o sea, una serie de niveles de desempeño que nos van diciendo en qué aspecto está fallando un estudiante. Esa información está ahí, o sea, se genera todos los años, ¿verdad? El tema es que no se le devuelve necesariamente a los centros educativos y a los directores de una manera accesible. No es que no se les mandan los datos a los directores, sí se les mandan los datos, pero a veces estadísticas que no son procesadas con suficiente claridad, sí, a veces los mismos docentes necesitan un apoyo en recibir una información atractiva, clara, que se las vayan a explicar. Bueno, ese tipo de cosas son las que a veces hemos estado fallando. Dice una tuitera, Jennifer, perdón, que el método educativo está hecho para facilitarle la vida a los profesores y no para mejorar la educación costarricense. Bueno, no del todo, ¿verdad? Porque hay docentes que operan en condiciones realmente difíciles, ¿verdad? Sobre todo en términos de infraestructura, materiales, ahí también es otra cosa, ¿verdad? No se trata de solo exigirle al docente, sino también de darle las condiciones para que desarrolle el proceso educativo. Pero yo creo que efectivamente muchas veces tenemos estos resultados, pero realmente no los utilizamos para dar la vuelta, porque finalmente ese es el sentido de la evaluación, un concepto que sirva para la mejora, ¿verdad? Y le hemos dado como el otro matiz totalmente de que es un castigo y que si yo salgo mal me van a echar, ¿verdad? Hay toda una corriente internacional de vincular el desempeño del docente con los resultados de los estudiantes, que parece muy lógico, ¿verdad? Pero que realmente aquí es algo que no se utiliza mucho, pero también hay otras en el sentido de que no es que si tus estudiantes salieron mal te van a echar, sino que si tus estudiantes salieron mal, vamos a ver en qué salieron mal, por qué salieron mal, y si el docente ocupa un apoyo en términos de capacitación o de materiales para mejorar en esas áreas, ¿verdad? También es importante que nos vayamos un poco antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los países desarrollados que tienen sistemas de calidad, educativos de calidad en el mundo? Bueno, ellos se aseguran desde muy atrás que lleguen a las aulas los mejores, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que pueden estudiar educación? Los que salen mejor en los exámenes de admisión de las universidades, ¿verdad? Los que salen mejor, las mejores notas pueden aspirar a estudiar educación, ¿verdad? Los que vienen de universidades acreditadas. O los que vienen de carreras acreditadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que en este país hay más de 259 carreras de educación. 259
carreras en educación, de las cuales solo 15 están acreditadas. Entonces, frente a ese panorama, buenos y malos docentes salen de esas carreras y buenos y malos docentes son contratados por el Ministerio de Educación. Cuando se hablan de acreditación es por SINAES, por SINAES o por el Sistema Nacional de Acreditación. Entonces vean ustedes qué dramático, porque este país gradúa más o menos 10.000 docentes por año, 10.000 docentes por año que salen de esas carreras en educación, de las cuales solo de 15 sabemos qué les están enseñando y más o menos algunos parámetros de calidad. Entonces ahí el tema es decir, bueno, esos docentes salen y el principal patrono, el principal ente que los va a contratar no tiene un perfil de contratación, ¿verdad? Sino que lo que priva es, bueno, que usted salió de una carrera acreditada y otros no acreditada, si tienen el mismo título de licenciatura, da igual. Ahora tienen como un plus pequeño, pero se logró que se les diera un plus, ¿verdad? Los de carreras acreditadas, pero sigue siendo, digamos, una competencia muy desleal. Pero es un plus monetario, un plus en la competencia por contratar. Yo creo que es monetario, ¿no? Es digamos, en los puntos que se toman en cuenta en el servicio civil para la contratación. Pero eso es muy reciente, es una medida muy, muy reciente. Ahora que usted menciona esto de las 259 carreras de educación, y a mí me llama muchísimo la atención, porque, bueno, yo hoy soy lo que soy en parte gracias a la educación que me dieron docentes, y hay docentes de todo tipo, ¿verdad? En el país, y yo que he estudiado en la Universidad de Costa Rica, me he encontrado muchas veces que están estudiando educación porque no les gusta, porque fue la carrera que les alcanzaron los puntos, en el caso de la Universidad de Costa Rica, y entonces el sistema está graduando un montón de profesionales que finalmente no quisieron ser educadores. Claro, y ahí es donde es importante los filtros, ¿verdad? Un filtro al inicio, cuando elegís la carrera, un filtro de aptitud, ¿verdad? De aptitud hacia la educación, un filtro cuando te gradúas de la carrera, ¿verdad? Además tenés una carrera con altos estándares, y un filtro a la hora de contratar. ¿Qué decimos con esto de las 259 carreras? Bueno, son buenas y malas, es que el punto es que no sabemos, ese es el problema, que no sabemos cómo son. Entonces, si no sabemos y no los filtramos, entra lo que sea, ¿verdad? Y entonces al final lo que tenemos es ya los docentes en servicio, de que ya los tenés ahí, ¿verdad? Si te tocaron buenos docentes, nos damos con una piedra en el pecho, pero si nos tocaron malos docentes, lo que implica es un alto costo para el sistema, en el sentido de que no solamente vamos a tener bajos resultados, sino que nos va a salir muy caro capacitar a esos docentes. Bueno, habrá que hacerlo, o sea, el tema de la capacitación en todos los sistemas educativos del mundo es y más hoy en el mundo moderno de hoy, donde todos tenemos que estarnos actualizando todos los días, la capacitación es fundamental. Entonces esos filtros no están funcionando bien en este momento. Esos filtros sí, no funcionan. Entonces vean, es que es como una cadena, es una cadena. O no existen, sí, esa es la pregunta. Las piezas están ahí, pero no están articuladas, ¿verdad? El rompecabezas está con las piezas, pero no lo hemos logrado armar. Pero a veces existe una gestión tan burocratizada. La semana pasada conocí a un muchacho, por ejemplo, que tuvo que presentar exámenes de no sé cómo se llama. ¿De servicio civil? No, exámenes de que se quedó un año y tenía que ir a ampliación. Convocatoria. De convocatoria. La segunda convocatoria creo que es en enero, los resultados se dan en febrero. Digamos, eso le deja un estrechísimo margen para saber si aprobó o si tiene que matricularse. Y entonces el muchacho va y se quedó. Bueno, creo que por segundo año consecutivo. Entonces se pasa en el mismo colegio del diurno académico al nocturno, porque entonces ya cuando tienen 19 años, por ejemplo, ya optan por trabajar en el día y estudiar en nocturno. Bueno, pasó, a mí me dejó boquiabierto, por ejemplo, que le dijeron no hay campo. Y eso a estas alturas de la burocratización educativa, digamos, pareciera toda una afrenta a cualquier estudiante, no tiene que ser ese, a cualquier estudiante rechazarlo de un colegio porque no hay campo, ¿verdad? Esto nos revela, en un caso en específico, un montón de problemas estructurales que tenemos, como la creación de espacios educativos, el tema demográfico que decía doña Isabel al principio, y también la aptitud de los profesores. Claro, el derecho a la educación es un derecho al que tenemos derecho todos los costarricenses, o sea, no se le puede decir no hay campo, ¿verdad? Hay que buscar las alternativas. Y bueno, y ahí menciona Randall un tema que es muy importante, que es el tema de la educación nocturna, ¿verdad? Que es la cenicienta del sistema, ¿verdad? Donde tenemos a las poblaciones más vulnerables, o esos estudiantes que han tenido fracasos, se trasladan para
esa alternativa, y ahí tenemos a estudiantes en las peores condiciones. Y con características muy particulares, como decías vos, ya trabajan, probablemente ya tengan una familia, personas que mantener, entonces se les complica todavía más cumplir con los deberes académicos. Entonces uno se pregunta, bueno, esos estudiantes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los programas de equidad, reciben apoyo, reciben becas, reciben apoyo para trasladarse al colegio, o en esos estudiantes no aplica el tema de los programas de equidad. No, por supuesto, y ahí son muchísimo más necesarios, porque son generalmente gente trabajadora, ¿verdad? Ya con hijos. Entonces ahí generalmente tenemos menores impactos en todo lo que tiene que ver con becas, transporte, comedores, todo esto que el sistema tiene para compensar esas desigualdades. No, y estos estudiantes son más víctimas de los problemas de infraestructura, de los problemas administrativos. En las noches no hay tanto personal administrativo, en fin. Sobre todo estudiantes que se han visto excluidos, digamos, por el mismo sistema de la educación, digamos, más tradicional, y que tienen que optar por estas medidas. Ustedes, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, ustedes hacen una división en el informe por los niveles, ¿verdad? Hablan de preescolar en un primer momento, que eso es muy preocupante, lo que encuentran en preescolar. Después van a la básica y diversificada, que esas dos, la diversificada es como el patito feo de la educación, y nos vamos también a la educación superior. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de esos temas así por niveles. 2:51, gracias por estar con nosotros en Matices. Les hemos planteado la pregunta en redes sociales de si deberían existir exámenes diagnóstico obligatorios para los maestros y los docentes en general. Tenemos muchos comentarios a esta hora. Dice Carlos Prendis, por eso se vuelve necesario una evaluación para los docentes que han sido contratados por el MEP, no todos tienen vocación. Dice Juan Carlos González que solo así se contrataría a los mejores. Dice el POAS, adicional a todos estos problemas, el sistema educativo tiene una imagen del mundo y los estudiantes otras expectativas. Dice el Gallo, que nos recuerda lo que ya ellos señalaron. El Gallo se llama Crisítimo en Twitter, dice: el plus en carreras acreditadas es solo para servicio civil. Efectivamente, en empresas privadas no piden que la carrera sea acreditada. Dice Georgianela Mata que en octavo su profesora de español estaba empezando y tenía horrores ortográficos, y hoy es directora del colegio donde estaba Georgianela. O nos recuerdan también casos, Sonia Sofeifa, de profesores de matemática que no pueden resolver el examen que le pusieron a sus educandos. ¿Verdad? Todo esto son pequeñas muestras que reflejan el gran estado de la educación costarricense que un programa como el Estado de la Nación y el Estado de la Educación en particular hacen, y que cualquier país se desearía un diagnóstico de este tipo. 2:52, vamos a la pausa, regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Dos con 58 de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos analizando la situación sobre la educación costarricense. Les decía que en el informe Estado de la Educación de 2013, que es el último que está disponible, porque están trabajando ya en el de 2015, que tendremos en exclusiva aquí en Monumento. Ya lo queremos ver con tanto. Yo ya embarqué a doña Isabel. Ustedes dividen por niveles la educación, como está dividida a nivel formal, preescolar, básica, diversificada y sistema superior. Hablemos de preescolar. Decían ustedes que falta evaluaciones sistemáticas con métodos válidos que permitan comparaciones internacionales. En español, cada quien hace casi lo que le parezca mejor. Sí, digamos, en preescolar hay varios desafíos importantes. Perdón, Isabel, ahora sí. En preescolar hemos señalado varios desafíos importantes, empezando por el tema de la cobertura en el interactivo 2, que es los niños de 4 a 5 años. Ahí la cobertura anda alrededor de un 60%, y debería, pues nosotros planteamos por un estudio que se hizo, que esa cobertura, incrementando las aulas de preescolar en ciertas cantidades, podríamos llegar hasta un 85% en los próximos años si el MEP se propone sistemáticamente alcanzar esta meta.
Eso es muy importante porque pues todos los estudios internacionales dicen pues que los niños entre más rápido estén en el sistema educativo, pues mayor probabilidad hay de potenciar todas sus capacidades cognitivas. Teníamos un programa desactualizado, digamos, durante más de 15 años se nos había desactualizado el programa de preescolar. El informe pues puso en evidencia este tema y es decir, pues que ahora se llamaban lo mismo que hace 15 años. Sí, pero y el mundo transformándose y ahí teníamos un rezago importante. Ahora hay un nuevo programa de preescolar que está por ponerse a andar y bueno, y eso es un logro importante. Y había también todo un enfoque del sentido de no promover en los niños la lectoescritura inicial. Había una mala interpretación de que era lectoescritura inicial porque pues algunos decían que era poner a los niños a escribir muy tempranamente, cosa que no es nada lo que tiene que ver con lectoescritura inicial, que es lo que los expertos llaman potenciar todas las capacidades cognitivas de los niños, de empezar a aprender a leer y a leer de una forma natural. Sobre todo lo que tiene que ver con creación de conceptos, leerles cuentos, todo este tipo de enfoque de exposición, estaba como prohibida, vetada, ¿verdad? Esto se transformó y ahora hay toda una intención de fortalecer todos estos procesos de lectoescritura inicial en el nuevo programa, lo cual es una fortaleza. ¿Qué nosotros encontramos? Que los niños salían del preescolar y en primer grado teníamos una repitencia del 14%. Sí. Y entonces uno decía, ¿pero cómo? O sea, entrando a primero ya se están quedando. O sea, claro. Y ahí lo que encontrábamos era una gran desarticulación entre el preescolar y el primer grado. Era como un cambio muy brusco. Pasábamos de un espacio muy lúdico a un espacio totalmente académico. Nos sentábamos antes en mesas redondas, todos bonitas las mesas, amigos, y llegamos a pupitre, ¿verdad? Era como un cambio muy brusco. Lo que hablabas vos, Randall, de esto, de conocer un poco más la calidad y lo que pasa en el aula, es precisamente por esto que menciona Isabel. Imagínense, si en el colegio es importante lo que sucede en el aula y la interacción con el profesor, en preescolar es 10 veces más, ¿verdad? Las características del aula, cómo se desarrolla la clase, la relación que generan los docentes con el alumno, y no solo en la parte socioafectiva, sino en la parte cognitiva, ¿verdad? Cómo se puede potenciar las capacidades de los niños cuando los ambientes son propicios para el aprendizaje, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención ahora que ustedes citan eso de la cantidad de repitencia en primer año de la escuela, porque yo estaba revisando de hecho las estadísticas del MEP del año anterior, y los dos niveles donde más repiten estudiantes es el primero en séptimo año, que siempre es la tendencia que se mantiene, y en primer año de escuela. Claro, es que no estamos manejando las transiciones de un ciclo a otro, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también el sistema está descoyuntado. Pero a propósito, volviendo al tema de preescolar, cosas muy importantes. Hoy que los chicos nacen con computadora, ¿verdad? O están expuestos a todo lo que tiene que ver con los dispositivos de las nuevas tecnologías, tenemos muy bajas coberturas en todo lo que tiene que ver con informática educativa en preescolar, tenemos muy poca cobertura de inglés desde preescolar, sí, ¿verdad? Y ahí esto es un tema que es muy importante, Randall, porque nosotros hemos identificado que más del 70% de los chicos, de los niños que entran al preescolar vienen de climas educativos bajos. ¿Qué significa eso? De hogares donde sus papás o tienen primaria incompleta o tienen secundaria incompleta. Además, creo que yo tenía el dato, 3 de cada 5 niños de 0 a 6 años vienen de hogares pobres o vulnerables. Sí. Y entonces aquí esto es muy importante porque ¿qué es lo que hacen en los países desarrollados? Cuando entran al preescolar nivelan la cancha. Tienen un preescolar de alta calidad que no importa que usted venga de un hogar pobre o de un lugar con bajo capital cultural, la escuela hace la diferencia, el preescolar hace la diferencia y nivela la cancha desde el principio. Sí. Y de tal manera, y ya después pues sigue los niños desarrollándose según sus capacidades individuales, pero no afectados por esas desigualdades de origen, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos invertir en un preescolar de calidad. ¿Por qué? Porque si no, esas deficiencias se van arrastrando a lo largo del sistema. Entonces no les damos lectoescritura inicial. Cuando vemos los resultados de las pruebas PISA y por qué nos va como nos va, el gran factor que explica por qué nos va mal es porque a los chicos no les gusta leer o no saben resumir un texto. Claro. O cuando leen no entienden lo que leen, ¿no? Entonces son problemas que se arrastran durante todo el sistema. Entonces por eso es que necesitamos como decimos nosotros, un preescolar marca diablo. Qué dicha que votó ese mito. No es malo que los chiquillos lean. Para nada. Aprender a leer, digamos, hay gente que aprende a leer al natural, es decir, aprende a leer en la casa, incluso mientras están
Es más, la mayor parte de los docentes se ufanan que sus hijos saben leer ya cuando entran a la escuela. Sí, pero es que eso es la importancia que decía Isabel, cuando los niños vienen de clima educativo bajo, en la casa, al niño, la mamá, porque tiene que trabajar o por diferentes razones, no va a llegar y le va a contar un cuento todas las noches. En otro hogar con clima educativo alto, probablemente esto sí pase. Entonces el niño tiene exposición a la lectura desde edades muy tempranas. La mamá le habla, conversa con él. En los otros hogares no. Entonces esa es la oportunidad que habla Isabel de nivelar la cancha desde el inicio. En Estados Unidos hicieron un estudio entre niños de climas educativos bajos y altos y encontraron que un niño de tercer grado manejaba de un clima educativo alto, ¿verdad? Sus papás son profesionales, conversan sobre las noticias en la mañana, escuchan a Randall y a Monumental, entonces mira, hablaron de esto y lo otro. Me gusta traer a doña Isabel. Y les cuentan cuentos y los estimulan. Esos niños manejaban en tercer año de la escuela 1.600 palabras. Sí. Los niños de climas educativos bajos, donde la operación frijoles es la que priva, nadie les lee cuentos, todo el mundo estaba los niños manejaban 300 palabras. Entonces vean la diferencia entre 1.500 palabras y 300 palabras en términos de su desarrollo conceptual y cognitivo. Es una brecha insalvable. O sea, ya en tercer grado, un niño que maneja 1.600 palabras al frente a la par de otro que solo maneja 300, sí, es fundamental. Ahora que usted mencionaba lo de preescolar, los esfuerzos en Costa Rica van encaminados hacia eso, a hacer un preescolar que sirvan para nivelar a todos los pequeños, ¿verdad? No importa de dónde vengan, y darles, o sea, que lleguen a preescolar y nivelarlos. Hacia eso se encaminan los esfuerzos que ve desde el Estado de la Educación. Hacia eso deberían encaminarse los esfuerzos. No estamos haciéndolo. Hay avances importantes, pero estamos muy lejos, ¿verdad? Incluso en el próximo informe del Estado de la Educación estamos profundizando en identificar dónde están esos hogares de climas educativos bajos y un poco ver la oferta de preescolar que hay en esos lugares, para tratar de ver si estamos realmente llegándole a esos, estamos salvando esas brechas. Para este año se está implementando, de hecho, el MEP, nuevos programas de educación preescolar. ¿Cómo valoran ustedes eso? Bueno, es un programa que pues realmente es un salto cualitativo, ¿verdad? Aquí el gran desafío es implementarlo. El gran desafío es implementarlo y que los docentes realmente se compren el compromiso porque hay muchas resistencias, ¿verdad? Ha habido resistencias respecto al programa de nuevo de matemáticas, respecto a los nuevos programas hay muchas resistencias, pero bueno, si los docentes no se apropian de los programas y los sienten como suyos, no va a pasar nada en las aulas. Y a propósito de lo que decía Jennifer, una de las cosas que Randall señalaba es que si algo no hay en este país es evaluación de aula. El profesor cierra la puerta y nosotros no sabemos qué pasa en el aula, ni en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en universitaria. En nada, hasta que llegan a la función profesional privada, porque en la pública, en los docentes tampoco hay en este tema, que además hay un fantasma enorme sobre el preescolar y sobre la primaria, porque usted lo decía, uno puede aprovechar a favor la diferencia demográfica, pero lo cierto es que cada año nos vamos a quedar con menor cantidad de niños matriculados en preescolar. Cuando uno agarra este tema, lo junta con un aumento en el presupuesto que llega al 7.2% del PIB en educación, tiene que preguntarse, ¿en qué invierten ese 7.2%? Todo el mundo está feliz que se lo subieran, pero si va a pasar lo de la caja, 7.4, que de un año a otro tuvieron 6.000 empleados más, pero usted va a los EBA y si siguen los mismos doctores, porque todos los 6.000 empleos fueron administrativos que se fueron a la oficina central de la caja, es donde encuentra esa disyuntiva entre si es realmente, si es una inversión que va a devolverle al Estado invertir en preescolar. Realmente necesitamos incrementar la cobertura, o sea, pasar de un 60% a un 85% requiere plata. Aunque nos vayamos a quedar sin chiquitos en preescolar. No nos vamos a quedar sin chiquitos en preescolar. Parece que se estabiliza la cantidad. Sí, la cantidad es mayor porque hace años no se daba tanta promoción de preescolar como ahora. Exactamente, no tenemos el boom que tuvimos en los años 80. Pero lo cierto es que sí podemos aprovechar para lo que decía Alexander, de darle un preescolar de mejor calidad. Entonces, donde ya no haya solo un docente, sino 2 docentes, ¿verdad? O ampliar la cobertura en inglés, profesores en inglés, profesores en informática, educativa, en preescolar. Todo eso implica plazas, ¿verdad? En el caso de primaria, vean ustedes, nosotros hicimos un ejercicio de decir, bueno, el 8%, si lo tuviéramos que gastar, ¿en qué lo gastaríamos?
¿verdad? Y entonces nos fuimos con la gente de planificación del ministerio y les preguntamos, bueno, ¿cómo ustedes tienen pensado? Bueno, no hay una planificación de mediano y largo plazo. Entonces les digo, bueno, construyamos escenarios, ¿verdad? Si quisiéramos ampliar las escuelas de horario ampliado, ¿qué son estas escuelas de horario ampliado? Las que no van en la mañana y en la tarde. Solo exactamente. Las que van de 7 a 3 de la tarde. 7 a 3 de la tarde, que son el 3% del total de las escuelas del país, y es en ese 3% donde se da todo el plan de estudios. En el resto de la primaria, en este país no se da todo el plan de estudios de porque primaria. No alcanza el tiempo. ¿Qué porcentaje? Porque y también en la infraestructura. Solo el 3% de las escuelas se da completo el plan de estudios de primaria. Cada año. ¿Sí? Solo el 3%. Es que pasa, Alex. Usted estuvo en Cartago en escuela, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también. Nosotros íbamos en la mañana y en la tarde, ¿se acuerdan? Un día en la mañana, un día en la tarde. Un día en la mañana y un día en la tarde. Hay otras escuelas que nosotros no conocimos que van de 7 a 3. Sí, entonces, yo las conozco. Sí, claro, y tienen todos los docentes de todas las materias especiales, cosa que no hay en los de a la usted mañana. le pasaba, digamos, probablemente un año le daban, no sé, hogar, el otro año le daban artes plásticas, y es porque eso respondió a una necesidad del momento. Teníamos mucha gente en edad de asistir al sistema educativo y había que cubrirlos, entonces se partió el horario, ¿verdad? La mitad va en la mañana y la otra mitad en la tarde. Por problemas de infraestructura. Claro, pero porque eran dos escuelas en una. Exacto, porque hay que responder a una gran cantidad de personas. Lo que Isabel dice es que ahora tenemos la oportunidad para repensar eso. Se nos va a estabilizar la cantidad de gente que tenemos en edad de asistir. Entonces, este es el escenario perfecto para pensar en estas escuelas de horario ampliado, ¿verdad? Sí. Finalmente, démosle a los niños que entran el total del currículo que está destinado para primaria. Pero vean ustedes la desigualdad, porque yo tengo sobrinas que van a una escuela en Cartago, la escuela de Los Ángeles, que es buenísima, y con este horario ampliado, no, de 7 de la mañana la escuela de mi pueblo también es muy buena, a 3 de la tarde. Pero yo conozco casos también donde he ido a ayudar en algunas ocasiones a la escuela de Rincón Grande de Pavas, por ejemplo, que tiene 3 horarios, porque son tantos los niños que unos van de 7 de la mañana a 10 de la mañana, los otros de 10 a 12, o de 10 a 1, y el otro de 1 a 5. Así es. Sí. Entonces, ¿qué escenario tan desigual, ¿no? Unos que van de 7 a 3 de la tarde, que son el 3% que completan todo el programa de estudios, y otros que inclusive tienen que ir hasta los sábados en esa escuela de Rincón Grande de Pavas. Claro, es que esas son las desigualdades internas que tiene el sistema educativo que no deberíamos de tener por constitución, porque por constitución dice que todos deberíamos ser estudiantes clase A, pero tenemos clase A, clase B, clase C. Incluso C, sí. Y lo mismo aplica, por ejemplo, a preescolar. Si usted compara, por ejemplo, lo que lleva un niño en un kinder, ¿verdad?, privado, ¿verdad?, las horas que va, la cantidad de materias, tiene profesor de música, profesor de deportes, profesor de arte, de inglés, además un asistente para la teacher que ayuda a cuidar de todo, ¿verdad? Y los niños en el público van 3 horas, ¿verdad? Y las 3 horas tienen que comer, tienen que lavarse los dientes, tienen que cantar las canciones para saludar al inicio, dormir, hacer la siesta, ¿verdad? Entonces, estos espacios de transición demográfica lo que nos permiten es repensar eso. Bueno, vamos a construir más aulas de preescolar. Bueno, también vamos a ampliarle las jornadas, ¿verdad? Porque docentes de tiempo completo, pero dan 3 horas de clases a los niños, y el resto es el director las pone a hacer a los profesores de preescolar todas las cosas que se requieren ahí de carteles y otras cosas que se necesitan para el resto de la escuela. Pero además lo que eso influye en las familias, porque cuando usted tiene una escuela de horario ampliado, significa inmediatamente que usted necesita menos horas para el cuido. Póngale el ejemplo que papá y mamá salgan a trabajar, significa que usted solo necesita 3 horas, digamos, de cuido, y no tiene que preocuparse tanto por el traslado, porque cuando usted tiene 2 niños, uno va por la mañana, el otro va por la tarde, eso significa que usted tiene que, claro, es súper complicado, tiene que ver con la logística. Brincando de nivel, para que nos dé chance de ver los 3 niveles, en básica y diversificada, que entonces es primaria y secundaria y diversificada también, dicen ustedes, primero, que el aumento en la inversión que ha habido, y es innegable y todos lo celebramos, el aumento en la inversión no aumentó el rendimiento y las destrezas de los estudiantes costarricenses, que a todas luces son insuficientes, pero además que la tasa de reprobación en secundaria mantiene una volatilidad y no muestra tendencia clara hacia la mejora, mientras que los conocimientos y las destrezas de la mayoría de los alumnos se mantienen en niveles bajos y medios. Aquí dividamos básica y diversificada. En el tema de secundaria básica, los resultados son preocupantes.
En general, la educación general básica, digamos que los grandes logros que hemos tenido es aumentar la cobertura de la educación general básica. O sea, ¿En cantidad? Finalmente, los hogares costarricenses entendieron que los chicos tenían que hacer al menos tercer año de colegio, pero no han entendido que tienen que terminar el quinto año. Bueno, entonces ahí tenemos pero a la par de esto, el tema del rendimiento es el problema más importante. ¿Por qué? Porque estamos teniendo altos niveles de repitencia en los exámenes de bachillerato. Por ejemplo, más del 70% sale mal en los exámenes de matemáticas. Cuando medimos los resultados de las pruebas PISA, que lo que miden son habilidades, no conocimientos, sino habilidades, destrezas de resolución de problemas, de comprensión lectora, de capacidad de indagación, nuestros estudiantes salen en los niveles de desempeño más bajos, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos un grave problema y ahí es donde la jarana nos sale a la cara. Sí. O sea, lo que no hemos hecho en los niveles anteriores nos rebotan y nos explotan cuando los chicos están en la ruta crítica para salir de la secundaria, ahí nos explotan. Entonces lo que decías, es muy volátil el rendimiento, ¿verdad? Sube, baja, debería subir, ¿verdad? Porque lo que deberíamos es tener un 100% de logro en secundaria. A mí, en términos generales, en cuanto a educación, me preocupa mucho la parte del inglés, porque si uno hace una comparación, y bueno, yo siempre la comparación que he hecho, cuando uno estaba en colegio, al menos a mí me empezaron a dar inglés en el colegio, en la escuela, yo iba a una escuela de campo y ahí no teníamos enseñanza de inglés. Yo siempre hacía la medición que a la semana más o menos uno recibe entre 6 y 5 lecciones de inglés. Si usted va y paga a un curso de inglés por aparte, le dan menor cantidad de horas, pero igual en 2 años tiene mayor conocimiento de inglés que lo que dura en esos 5 años. ¿Hay alguna propuesta específica para mejorar el inglés, tomando en cuenta que incluso los empresarios dicen que es un tema de competitividad muy importante? Sí, este es un tema de la primera importancia, donde hemos venido elevando la cobertura, ¿verdad? Se ha venido ampliando la cobertura tanto en primaria como en secundaria. Lo que no hemos mejorado es en los métodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha privado el enfoque comunicativo, el enfoque de que nos comuniquemos, de que conversemos. Cuando hoy por hoy esa es una de las habilidades que los inversionistas que están llegando al país lo que necesitan es gente que hable en inglés. Y usted no importa si usted maneja muy bien su carrera o lo que sea, pero si habla inglés lo contratan, ¿verdad? Ahí la empresa se encargará de mejorarle sus otras habilidades. Sí. Yo creo que ahí también opera lo que hablabas de las desigualdades, ¿verdad? Mientras hay unos colegios que reciben 3 lecciones, otros reciben, por ejemplo, los bilingües reciben hasta 16 lecciones a la semana. Es un montón. La exposición y el método es importante. ¿Qué es lo que pasa? Y que realmente es lo que uno ve el día a día, y que el profesor llega y primero les habla en español, ¿verdad? Sí. La clase es de inglés, pero les habla en español, y lo que hace es dar una clase como si fuera matemática con ejemplos en la pizarra, y realmente hay muy poca exposición en la parte conversacional y en las otras habilidades. Sí, el enfoque gramatical es el que ha imperado. Sí, además yo le voy a caer muy mal a muchos amantes del francés, pero cuando yo estudié en el colegio daban francés, y lo único, sinceramente, que me ha servido el francés, que es muy lindo, es decir je m'appelle Randall, pero no, sí, pero en realidad siempre me pregunté si competitivamente el inglés es el que hace la diferencia. ¿Por qué no agarran las lecciones de francés, que insisto son muy lindas, pero en realidad no sirven para el plano productivo? ¿Por qué no enfocarla en el inglés? Bueno, eso se puede hacer, pero la verdad es que la aspiración debería ser de que al menos inclusive manejar 1 o 2 idiomas. Solo hablan en Francia, sí, pero ¿me bueno, entiende la dinámica claro, del lo que francés? pasa es que ahora las empresas vienen y, por ejemplo, están pidiendo que los chicos hablen portugués, hablen francés. Aquí el fondo es el segundo idioma, el método, porque no se está dando bien. Son muchas horas a la semana y no son los resultados que querían dar. En 5 años, cualquier persona con un buen programa de inglés es completamente bilingüe. Claro, y es un poco los resultados ahí es donde de nuevo nos sale decir, bueno, ¿cómo es que estamos invirtiendo tanto y 5 años pasar por el colegio y no terminar hablando inglés? Pues por supuesto que es una pérdida. Y ahora que usted dice lo del francés, yo creo que sería retroceder, no, más bien en lugar de quitar idiomas deberíamos incluir, por ejemplo, mandarín. Claro, sí, pero es que yo ahí lo veo, es que a mí me parece, digamos, no tengo nada contra el francés, lo que yo digo es que hay un desfase. Ok, si vamos a dar los dos, que los dos tienen que ser igual de buenos. Sí, o vamos a dar 2 que nos sirvan de algo. Sí. Es que francés de hecho se da, creo que hasta 9º año. Hasta en el colegio. Bueno, cuando yo estaba, no sé cómo es ahora, uno escoge. Sí, uno escoge para hacer el examen de bachillerato. Sí. Bueno, yo escogía para hacer el examen de bachillerato. Yo no sé si todavía, pero para recibir lecciones en décimo y en undécimo, yo recuerdo que yo tenía que escoger. Entonces a mí me dieron francés hasta 9º, en décimo y en undécimo me decían, ¿usted qué quiere? ¿Llevar inglés o francés? Claro, pero ¿por qué daban francés?
porque en los 60 las mejores universidades del mundo estaban en Francia, y Francia era un motor de desarrollo. Hoy Francia sigue siendo muy lindo, digamos, pero a nivel competitivo ya no te dan más, te da más estudiar o inglés, las horas que estudias francés y salir muy bien en inglés, que no creo, porque da un solo gramatical, o lo distribuís en 2 idiomas que tengan de verdad, digamos, alguna competencia en la edad productiva, inglés y mandarín, por ejemplo. Bueno, me va a matar mi profesora de francés. Lo importante es que el sistema te dé oportunidades y esas oportunidades sean de calidad. Porque a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención. Obviamente, entre más joven usted agarre un chiquito, más fácil le va a hacer aprender un idioma. Pero si usted ve la estadística, dice usted que solo el 18% de los chiquitos de preescolar reciben inglés. Y que hay lugares como Nicoya que ni un solo chiquito recibió inglés en preescolar. Claro, esas son parte de las desigualdades y ahí es donde estamos comprometiendo el futuro, ¿verdad? El tema de las posibilidades de cerrar esas brechas de manera temprana. En esto es un desafío que tenemos ahora, parece que se está invirtiendo en mayores profesores de inglés, ¿verdad? Sí. Pero ahí el tema es la calidad de los profesores, ¿verdad? Realmente si esos profesores son los que nos van a llevar a este objetivo. Cuando nosotros, Randall, tal vez un poco devolviéndonos, cuando hacíamos los escenarios de decir, bueno, si gastáramos el 8% y estableciéramos unas metas, si mejoráramos el acceso, decíamos, o sea, fortalecer los programas de equidad, se nos irían como el 19% del 8%. Si mejoráramos calidad, es decir, ampliar escuelas de horario ampliado en tanto, más colegios técnicos en tanto, se nos iba el 91% de ese 8%. Y si un objetivo fuera universalizar la secundaria, o sea, que no hubiera ningún chico afuera y todos estuvieran adentro, necesitaríamos como construir 198 colegios más. Wow. Cuando sumábamos eso, ya no nos dio 142%, sí. O sea, no nos alcanzó el 8%. O sea, lo que quiero decir es que las necesidades de nuestro sistema educativo son tales que seguramente el 8% no nos va a alcanzar. Lo que pasa es que la realidad es que en términos de la realidad fiscal que tiene el país no vamos a tener más del 8%, entonces vamos a tener que establecer prioridades. Pero el problema es que no estamos estableciendo esas prioridades con sentido estratégico. Sí. Voy a decir, bueno, en 20 años, ¿dónde queremos estar? Queremos subir en las pruebas PISA, en los resultados de las pruebas PISA, queremos a todos los chicos bilingües cuando salgan a la secundaria. O sea, ¿cuál es la apuesta estratégica? Porque solo lo calculamos a 4 años, que fue otra de las críticas del informe Estado de la Educación, de que se hacían políticas electorales y no políticas de Estado. Me regañó Adolfo, gracias Adolfo por escucharnos siempre. Dice, por ejemplo, Randall, si alguien quiere ser abogado internacional, uno de los idiomas oficiales de la Haya es el francés. Ve que sí. Cuando uno entra a la U para ser abogado internacional, que aprenda. Es que la solución no es quitar, sino francés, incluir más idiomas, más programas, más... Ahora nos peleamos más tarde en la redacción. No restar, sino sumar. Quedan 3 minutos. Y multiplicar. Y no quiero dejar por fuera una cosa que a mí me parece gravísima. Decía doña Isabel que cuando la maestra cierra la puerta del aula ya no sabemos qué pasa adentro, en preescolar. Pero igual pasa en universidades también, lo decía. Y dice el informe, el Estado no puede renunciar a su potestad fiscalizadora. Y aquí no hay nadie que fiscalice en contenido, de hecho lo habíamos sacado a las universidades privadas. Nadie sabe qué dan, cómo lo dan, cuánto lo dan, lo único que sabemos es cuánto cobran. De hecho viene un informe de la Contraloría. ¿Sí? Sí, evaluando eso. Yo creo que todavía no está porque no me lo han No lo cante, espérese. Sí, bueno, ahí eso es un tema importantísimo. Vean ustedes, Costa Rica salía abajo en el índice de desarrollo humano porque se reportaba solo la matrícula de las universidades, a nivel superior la de las universidades públicas. Entonces eso bajaba el índice de desarrollo humano porque nos bajaba la cobertura en educación superior. Bueno, después de una labor ahí del ministro, pues se logró que las universidades privadas dieran al menos los datos de matrícula, pero no de manera desagregada por universidad, sino un dato global. Y eso es lo que hoy disponemos, un dato global de matrícula en la educación universitaria privada. No sabemos nada más del resto, digamos, de lo que pasa en las universidades privadas en cuanto a profesores, en cuanto a materiales didácticos, en cuanto a equipos. Toda esa es una información que pues debería estar disponible porque pasa por el tema del derecho de los estudiantes. Si voy a ir a una universidad, pues tener alguna entidad, en este caso el CONESUB, que me diga sí, usted puede ir ahí, está garantizado que esa es una universidad que le va a ofrecer y le va a garantizar a usted unos mínimos de calidad.
Bueno, ahí este ente pues que es el que le toca fiscalizar, es el que pues nos ha quedado debiendo, y es un desafío fortalecerlo hacia futuro, porque hoy por hoy lo que las estadísticas muestran es que están saliendo de las universidades privadas, la mayor titulación sale de ahí. Sí, nos recuerda a don Johnny Gómez, que era director de periodismo de la Latina en Heredia. Johnny Vargas. Sí, me equivoqué de apellido, don Johnny, disculpe, don Johnny Vargas. Dice, buen programa, el problema es que la acreditación sale muy cara y el rigor del SINAES ha disminuido. Y recuerda que Alex era excelente estudiante, tiene toda la pinta, no se preocupe. Es caro acreditarse, pero ahí está la magia. Es que si es caro acreditarse, usted le puede cobrar efectivamente más caro a los estudiantes. Pero la cosa es que si la acreditación no sirve para nada, entonces usted no tiene por qué pagar más. Sí. Claro, es que ahí es un ciclo muy complicado. Depende cómo usted lo ve, como un gasto, como una inversión. Si usted lo está viendo como una inversión para apostar por atraer a los mejores por una oferta de calidad, pues invierta. Claro, pero ahí es donde dice Randall, si en el mercado no te paga nada salir de una universidad acreditada, entonces no hay ningún incentivo para optar por ellas, ¿verdad? Lo que sí Isabel respecto a la calidad de las universidades, no sabemos nada, y cuando hemos hecho algún ejercicio como muy básico para comparar, por ejemplo en preescolar, lo que encontramos son grandes diferencias, por ejemplo en la bibliografía, los programas que utilizan, viejísimos, desactualizados. Imagínense, en preescolar, con todas las actualizaciones que hay ahora en neurociencias y eso. Entonces hay grandes brechas que encontramos, y no tenemos un lugar donde yo pueda ir a consultar y decir, ok, yo quiero una universidad con estas características, ¿cuáles son? Pero por ley sí lo tenemos definido, ¿verdad? Que es el CONESUB. Sí, el CONESUB. Y realmente ahí en el informe lo que decimos es eso, o sea, tenemos potestad como Estado costarricense de velar por la calidad de la educación. Es una obligación. Y es una obligación. De ahí es donde ustedes dicen no se puede renunciar a esa potestad. Y el riesgo es muy alto. El riesgo en este momento de no estar haciendo lo que tenemos que hacer es que cada vez más tenemos jueces de mala calidad, médicos de mala calidad, docentes de mala calidad. O sea, estamos comprometiendo el desarrollo del país si no hacemos un esfuerzo por garantizar que todos esos jóvenes que entran a estas universidades pues salgan con las mejores calidades. Aquí lo que tenemos en este momento es como algunas universidades privadas haciendo un enorme esfuerzo, pocas universidades privadas contadas con la mano, unas 3, 4 universidades tratando de empezar a invertir fuerte en infraestructura, en empezar a acreditar sus carreras, y bueno, y eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que tenemos 50 universidades privadas. De esas 50, que unas 3 o 4 se decanten en buenas alternativas, está muy bien para el país. Lo que el informe dice es que tenemos que tener criterios de calidad uniformes para las públicas y las privadas. No se vale aquí decir, bueno, es que las privadas por aquí, las públicas por allá. No, que tengamos un debate sobre mínimos de calidad universitaria, sea usted pública o sea usted privada, cumple esos mínimos. ¿Y quién tiene que garantizar esos mínimos? El Estado, ¿verdad? No podemos renunciar a eso porque comprometemos el desarrollo del país, la competitividad y la equidad. Claro, que es tema de otro programa, pues ya no nos queda chance, pero es la vinculación entre las universidades y el sector productivo, ¿verdad? Eso es una cosa fundamental aquí. Parecen, y lo digo con toda la propiedad, yo soy estudiante de la UCR, parece que existe una burbuja en la universidad y una burbuja diferente en la productividad del país y que nunca se entrelazan entre ellas. Ese es otro de los grandes desafíos, la articulación, mayor articulación entre sector privado, sector productivo y universidades. Esa es una alianza estratégica donde los dos tienen para beneficiarse, tanto las universidades como el sector privado, y eso hay que fortalecerlo hacia el futuro. Sin duda alguna. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Gracias, Alex y Cero. Buenas tardes. Hoy hay mucho tema pendiente, había receso en el plenario legislativo hace unos instantes, hay un voto de la sala cuarta interesante que ustedes pueden ver en nuestra página de internet de una persona que interpuso un recurso de amparo porque Ronald Vargas, el exdiputado, lo bloqueó de Facebook. Y la sala constitucional hace un voto más allá del caso de Ronald Vargas muy interesante. Que el hecho de que sea funcionario público o diputado no lo obliga a aceptar a todo el mundo en Facebook, que es diferente. ¿Se acuerdan un voto de la sala cuarta sobre la cuenta oficial de la presidencia de la República? En Twitter, sí. En Twitter, ahí no podía bloquear a nadie, porque era una cuenta institucional. Sí, es una cuenta institucional, Es, una cuenta es algo personal. Personal, es muy interesante. Sí.
Pero la cuenta de Ronald Vargas, ¿es la personal de él o el perfil público? No, es la personal. Ah. Este es un detalle, ya están los detalles. Ese es el detalle, es la personal, no es el fanpage. No es el fan. Porque por sí creo que no se puede bloquear en fanpage. Yo no tengo, pero usted tiene. No. Ah, bueno. 3:30, gracias. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices